Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Es realmente una bendición y privilegio grande que el Señor nos concede en esta hermosa mañana, estar reunidos en este lugar y le hemos glorificado, le hemos exaltado su nombre y ahora nos disponemos a recibir de su palabra. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín allá en Monterrey, donde se encuentra, y también a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8 y demás medios de comunicación. Hoy domingo 27 de abril de este año 2025 tenemos el tema de un saludo que nos predicó el doctor William Soto allá en Jalapa, Veracruz, México, y leemos en las Sagradas Escrituras, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, verso 1 en adelante, y también el capítulo 7, leeremos primero el capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados; de la tribu de Aser, 12,000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados; de la tribu de Manasés, 12,000 sellados; de la tribu de Simeón, 12,000 sellados; de la tribu de Leví, 12,000 sellados; de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados; de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados; de la tribu de José, 12,000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Ahí escribe al lado José y también escribe Efraín. En este capítulo 7, del 4 al 8, enumera cada nombre de cada tribu, del 1 al 12. Y pasamos al capítulo 14 de este libro del Apocalipsis. Ya aquí los vemos en el monte de Sión. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, escribe ahí denominaciones, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va.
Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y dibuja una estrella de David a la derecha. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Esto ocurre antes de comenzar la gran tribulación. El sellar a estos 144,000, lo cual lo vemos en el libro de los sellos. Ahora, antes que ocurra eso, está en la tierra llevándose a cabo una obra muy importante bajo el ministerio mesiánico, ministerio que será cumplido en la tercera etapa llamada por el reverendo William Branham, que es el ministerio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y así como en la tercera etapa, en la primera venida del Señor hubo un rompimiento levítico, en su segunda venida es un rompimiento en el ministerio en el cual se termina la obra de Cordero y se comienza la obra del León. Se rompe esa obra que él vino llevando a cabo 2000 años atrás. Durante todos esos 2000 años, ese ministerio como Cordero queda terminado y entra el ministerio de León. Así como en la tercera etapa de Jesús terminó esa parte de los machos cabríos que representaban, tipificaban al Cordero perfecto, el cual se cumplió en la primera venida del Señor como el Cordero, el cual fue representado en esos corderos en el Antiguo Testamento, y aquellos corderos que eran sacrificados estaban apuntando a ese Cordero perfecto. Ahora vean él allí en su tercera etapa, que es la tercera etapa del ministerio de Jesús luego que fue adoptado. Él culminó ese orden levítico y estableció un nuevo orden, el cual lo hizo él mismo. Por consiguiente, él mismo en su segunda venida tendría ese rompimiento ministerial, el cual ha venido por alrededor de 2000 años. Ahora todo eso se está cumpliendo y se está llevando a cabo ese entrelace que ya estamos en la etapa del comienzo de esa nueva dispensación. Ya la dispensación de la gracia se cerró. No hay oportunidad para entrar por esa puerta a la presencia de Dios. Ahora, algo está haciendo Dios en esta tierra, lo cual fue mostrado en esa visión que le dio Dios al reverendo William Branham, en donde estaba la columna de fuego obrando en medio del pueblo, trayendo predicación o enseñanza. Él vio allí llamamiento al altar, él vio allí fila de oración y vio allí un sinnúmero de cosas, de las cuales todas ellas tendrían un proceso, un tiempo, una de la otra, pero que se estarían entrelazando hasta que llegaría el momento en que todas esas cosas que él vio estarían llevando a cabo en medio del pueblo de Dios. En el mensaje Luz Celestial, predicado el 19 de marzo de 1978, nos dice el doctor William Soto: y entonces vemos que los truenos emiten sus voces, hablan aquí en la tierra, y encontramos que los truenos estarán manifestándose y estarán siendo oídos, y la gente los estará escuchando. Los primeros que lo escuchan estarán bajo el cumplimiento de la visión de la carpa. Porque los truenos, entonces, encontramos que los truenos estarán tronando, la voz del Señor en su segunda venida estará hablando
en el cumplimiento de la visión de la carpa. En algunos lugares en el libro de citas él escribe los truenos en la carpa, o la carpa, los truenos. Y también escribe la enseñanza, los truenos en la carpa. Yo creo que ustedes están entendiendo lo que les estoy diciendo en palabras más claras. El Señor en su segunda venida estará en un ministerio de carpa, en el cumplimiento de la visión de la carpa, y su voz, la voz de Cristo en su segunda venida, será oída ahí. En el libro de citas, en la página 37, párrafo 311, nos dice, ahora fíjense, entonces la venida del Señor Jesús está tan cerca a la mano que el Espíritu desde aquí abajo, solo apenas justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y ahora a tiempo de la venida de la piedra angular. La iglesia debe ser tan perfectamente como Cristo hasta que Cristo y la iglesia puedan unirse juntos, el mismo Espíritu. Y si el Espíritu de Cristo está en usted, le hace vivir la vida de Cristo, actuar la vida de Cristo, hacer las obras de Cristo. El que creyere en mí, las obras que yo hago también él hará. Jesús dijo eso. ¿Ve? Ahora tenemos un ministerio llegando que es exactamente como la vida de Cristo. ¿Qué identifica el ministerio? La venida del Señor. Y él, en un estudio bíblico colocado al lado de ese extracto, él escribe: la identificación del ministerio es la venida del Señor. ¿Qué identifica ese ministerio? La misma venida del Señor. Mire la iglesia luterana bajo la justificación, viniendo fresco del catolicismo. Mírela moviéndose. Luego mire a Wesley, llegando un poco más cerca a la santificación, tejiendo dentro las escrituras. Mire en medio de Wesley. Luego la cosa siguiente que vino era la edad pentecostal. Y la edad pentecostal con la restauración de los dones espirituales. Ahora mire la edad que viene ahora, hacia arriba, a la piedra angular. ¿Ve lo que quiero decir? La venida del Señor. Y a la izquierda dibuja una piedra angular, las edades, y la flecha hacia la piedra angular. Lo manifestado. Dios en toda creación espera que la iglesia halle su lugar posicionalmente. Hacia arriba, a la derecha escribe la edad de la piedra angular. Y arriba escribe la edad de la piedra angular, la venida del Señor. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto en el mensaje Luz Celestial: y todo lo que fue prometido que sería abierto al público, que sería dado a conocer, lo cual sería dado a conocer a través de los truenos, será dado a conocer a través de los truenos en el cumplimiento de la visión de la carpa. En el libro de los sellos, en la página 482, nos dice: ...482 abajo, dice, está hablando de Israel en su propia patria, pero ¿notaron que él no habla nada de la revelación de este séptimo sello? Y también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Vemos pues que es un misterio por completo, y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí, y lo demás nos será dado allí, en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia, o lo que llegue a suceder en ese tiempo. Digo una flecha hacia la derecha con la piedra angular y las edades. Y pasamos a la 483, donde nos dice abajo, pasando a la 484,
quiero que noten otra cosa que sucedió. Y si ustedes llegan a escuchar la cinta, señores, ¿qué hora es? Que fue final del mes de diciembre del 1962. Allí escucharán que un ángel que era muy sobresaliente, los demás eran comunes, pero este cierto ángel era muy notable. Él estaba a mi izquierda, ahí a la derecha dibuja una piedra angular y las edades, y escribe izquierda. Él estaba a mi izquierda en la constelación en forma de pirámide. ¿Dónde fue que en la visión de la carpa el hermano Branham vio? Él estaba parado allá y mirando hacia el púlpito, vio que la columna de fuego reposó esa luz sobre un cuartito. ¿En dónde estaba ubicado el cuartito? A la izquierda. Por lo tanto, ese ángel, ese ministerio de ese ángel está operando en ese instrumento desde una gran carpa catedral, y su oficina es ahí. Porque él siempre, en cada edad y en cada dispensación, ha usado y usa sus embajadores, que son sus profetas, sus mensajeros. No hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós 3:7. Por lo tanto, el cumplimiento de la visión de la carpa es el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, del ministerio de Moisés, Elías y de Jesús. Es el ministerio mesiánico. Y ese ángel es el que está operando en este tiempo final en medio de la iglesia novia. Tan sencillo como eso. Es el que tiene el séptimo sello, es el que tiene la segunda venida del Señor. Es el que tiene el misterio por el cual hubo silencio en el cielo por media hora. Ahora dice, recordarán también que fue en la pirámide donde estaba la piedra blanca misteriosa que no tenía nada escrito. Los ángeles me elevaron de donde estaba adentro de esa pirámide formada por ellos mismos. Encima ahí escribe el reclamo, encima del margen. Los ángeles me elevaron de donde estaba adentro de esa pirámide formada por ellos mismos. Los misterios de Dios eran solamente conocidos por ellos. Eran solamente conocidos por ellos. Y ellos fueron los mensajeros que vinieron para interpretar esa pirámide. El mensaje del secreto de estos 7 sellos que están dentro de la pirámide. Este ángel estaba a mi izquierda. Él era el último o séptimo ángel, contando de izquierda a derecha, porque él estaba a mi izquierda viéndolo yo, así de frente hacia el occidente, y él viniendo hacia el oriente. Estaba a la izquierda y él sería el mensaje del último ángel, uno muy extraordinario. Recuerden cómo dije que tenía su cabeza alzada, sus alas tan poderosas y agudas, y escribe ahí Moisés y Elías, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Y como dije que voló directamente a mí. Ahora, eso es este séptimo sello. Y vuelve y escribe encima ahí, Moisés y Elías. Es una cosa muy extraordinaria y todavía no sabemos lo que es, porque no ha sido permitida su apertura. En la esquinita de la página 484 a la izquierda, arribita, escribe piedra blanca. Y al final de ese párrafo que leímos escribe el séptimo sello no abierto. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto. Y cuando el hermano Branham vio, fue subido allá arriba, vio y oyó dentro de la carpa. Él dice que oyó cuando fue llevado a la carpa. Él dice que oyó esos truenos. Vamos a ver dónde fue que el hermano Branham los oyó. Más bien estamos repasando todas estas cosas, pero en este repaso, pues yo espero que cualquier cosa que se nos haya pasado, podamos verla nosotros. ¿Recuerdan en el escrito? La palabra ha sido dada, ha sido traída, ahora nos toca repasar. ¿Por qué nos manda a repasar? Pues para que no se nos pase por alto cuando Dios estuviera llevando a cabo, cumpliendo lo que fue prometido. Recuerden cuando María
Hubieron dos ocasiones. Una fue cuando los pastores le dijeron eso de Jesús a José y María allí, y ella meditaba. Y también otra ocasión cuando fue encontrado en el templo, decía que María meditaba y guardaba las cosas en su corazón. O sea, recordaba todo eso, hacía un recuento. No sé si es Lucas o Mateo. Hubieron dos lugares donde nos muestra que María representa a la iglesia del Señor, la María espiritual, de donde le nació ese hijo en este tiempo final, el cual está vivo en medio del pueblo trayendo el cumplimiento mesiánico. Ahora vamos a ver dónde está Lucas 2. Nos dice: verso 15 dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Ve? Y en el mismo capítulo 2, verso 51, ahí nos dice: verso 50, miren, desde el verso 49, ahí nos dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y aquí a la derecha en esta Biblia dibuja una piedra angular de las edades y una estrella de David, ahí al lado de la piedra angular. O sea, ¿dónde he encontrado los ministerios de Moisés y Elías? En edad de piedra angular. En esa nueva generación que comenzó en el 86, tenían que buscarlo en medio de la iglesia, en el templo espiritual, en el lugar santísimo. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y tenía 12 años ahí. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujetos a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y ahí dibujo esta estrella de David a la derecha. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Vean ustedes que él dice que esos truenos emiten sus voces y abren el misterio del séptimo sello. Y él dice que la tercera etapa es lo mismo que la visión de la carpa, porque cuando el Señor le dijo a él que aquello era la tercera etapa, cuando lo llevó a la carpa y él vio y oyó todo lo que vio y oyó, y vio todo aquello, el Señor le dijo: y eso es la tercera etapa. ¿Ve usted? La tercera etapa mostrada en la visión de la carpa. Y ahora, vea usted los sellos, página 474, y ahí va a leer esa porción. Vamos a tenerla ahí abierta, página 474 del libro de los sellos, donde comienza allí la parte. Ahora noten: es por Dios que yo les digo la verdad, ya que estas cosas me son espiritualmente discernidas, son discernidas por el Espíritu Santo, y cada cosa ha identificado su lugar en la Biblia. Ahora, el gran secreto bajo este sello, y dice hermano William, está hablando en el séptimo sello,
El gran secreto bajo este sello yo no lo conozco, no lo conozco, no lo pude descifrar, no pude captar lo que decía, pero yo sé que eran los 7 truenos tronando rápidamente uno tras otro, haciendo 7 estruendos, y eso se abrió hacia algo más que vi. Y dice el hermano William, él lo vio. Cuando vi eso, busqué la interpretación y me pasó tan rápidamente que no lo pude descifrar. Eso es correcto. Todavía no es la hora para eso, pero está llegando a ese ciclo. Está llegando cerca. Entonces lo que hay que hacer es recordar que les estoy hablando en el nombre del Señor. Estén preparados, porque no saben a qué hora algo pueda suceder. Y aquí, ¿en qué hora algo pueda suceder? Él escribe encima, la segunda venida de Cristo. Ahora sigue diciendo el doctor William Soto, no saben a qué hora ustedes también vayan a escuchar los truenos y suceda lo que usted sabe, lo que está ahí prometido. Por lo tanto, estén preparados. Déjeme ver si puedo conseguirle una cosita aquí que falta. Ahí vimos que él buscó la interpretación y le pasó muy rápido. No lo pude interpretar. Ahora miren, en este mensaje, el poderoso Dios develado ante nosotros en la página 7 nos dice: vamos a ver aquí. Ustedes, los más mayorcitos aquí, recordarán que cuando los chinos llegaron a América, ellos eran los dueños de las lavanderías. Ellos no sabían inglés, así que tomaban un pedazo de cartulina y lo partían entregándole a usted una parte y ellos se quedaban con la otra. Cuando usted venía a reclamar su ropa, el chino se le entregaba si el pedazo del papel que él tenía coincidía con el corte con el que usted tenía. No había forma en que usted pudiera tomar el lugar de otra persona. Arrancaban el papel, tenía que machar exactamente ahí, no podía quedar deforme. Usted tenía la otra mitad del contrato y así podía reclamar lo que era suyo. Esa es la misma posición. Estamos en esta noche cuando tenemos la otra parte del contrato. Cuando Dios rompió a su Hijo en el Calvario, tomando su cuerpo como un sacrificio y nos envió su Espíritu, que una vez vivió en un hombre, Jesús, ese mismo Dios está velado en esta noche en la forma del Espíritu Santo. Y escribe a la izquierda, el Espíritu Santo. Esos dos pedazos han vuelto a unirse. Entonces usted es parte del contrato. Dios hizo esto para darse a conocer mejor al hombre cuando Él se hizo hombre. Y abajo Él escribe, la promesa, raya, un pedazo de papel. El cumplimiento, una raya, la otra parte. O sea que, vean ustedes que los escogidos tendrían el mensaje, la profecía, la promesa, y tendrían también el cumplimiento. ¿De qué le vale que usted tenga la promesa, ese pedazo de papel, tenga la profecía, tenga la promesa, tenga el mensaje, tengo todos los libros? ¿De qué le vale si no tiene el cumplimiento? Bienaventurados los escogidos que tienen el cumplimiento y el mensaje. Tenemos el mensaje y el cumplimiento. Y pueden decir, yo conozco el mensaje de arriba abajo. Pero si no tienen esa palabra siendo vivificada, traída a vida, no tienen nada. ¿De qué le vale que en ese tiempo creían que ese cordero que iban a sacrificar apuntaba a ese cordero perfecto? Cuando le apareció el cordero perfecto, ¿de qué le valió creer en Moisés y en los profetas si cuando estaba allí el cordero perfecto no le creyeron? ¿Vieron? Y así es en este tiempo. ¿De qué vale tener el conocimiento
de el mensaje de arriba abajo, pero cuando viene el cumplimiento de la venida del Señor, el cumplimiento de lo que fue prometido, precursado por el reverendo William Branham, entonces lo rechazan. Dicen que es un loco, un usurpador, Belcebú, ese es un impostor. Lo mismo que pasó en la primera venida del Señor. Ahora, sigue diciendo aquí el doctor William Soto, encontramos en la página, déjeme ver qué página es. Él dice el por qué él no pudo interpretar o descifrar lo que era dicho. Yo creo que lo tengo por aquí. Está hablando de la visión de la carpa. Dice, en eso la voz me dijo, y eso está, vamos a ver aquí en la página, que es del libro de los sellos, para tenerla allí abierta. Está hablando de la visión de la carpa. Vamos a buscarla aquí. 465. Y la 400, vamos a ver, 467, la 471 es, pero estoy buscando un lugar. 467, antes de pasar a la 471, él dice, tengo escrito aquí, si cuando esto sucede, o sea, cuando suceda lo del cumplimiento de la visión de la carpa, ustedes pudieran ver mi libreta, párate, no prosigas. Ahora, yo no tengo la costumbre de ser fanático, les estoy diciendo la verdad. Pero recuerden aquel zapatito que siempre he tratado de explicar, como decía que el alma estaba próxima a esto y todo aquello otro, y dibuja 3 círculos ahí a la derecha, escribe alma. Y encima ahí, en ese margen más arribita, donde comenzamos a leer, dibuja una piedra angular, las edades, y en la piedra angular escribe alma, y encima el lugar santísimo, etcétera, y todo esto sirvió solamente para producir los impostores que vinieron después, tal como era de tomar la mano de la persona y llegaban las vibraciones. Entonces todo el mundo tenía sus vibraciones en la mano, pero acuérdese de cuando él me elevó y me dijo, esto es la tercera etapa y nadie lo conocerá. ¿Se acuerdan? Las visiones nunca fallan, más bien son perfectamente la verdad. Ahora miren en la 471, ahí es que le comienza a leer, en eso la voz me dijo, no puedes enseñarle las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales, déjalos. Entonces me alzó y me colocó en un lugar muy elevado donde había una reunión. Y parecía una carpa, una especie de catedral. Yo miré y hacia un lado parecía que había una cajita, un lugar pequeño, y esa luz que ustedes ven sobre la fotografía estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. Ahí dibujo una piedra angular, las edades y la flecha en la séptima edad, donde él estaba, y una flecha hacia la piedra angular. Y se fue a posar sobre la carpa y dijo, te encontraré allí. Esto será la tercera etapa y no se lo dirás a nadie. Dice el hermano William, ¿qué será la tercera etapa? Y allá en el Cañón Sabino, él me dijo,
esta es la tercera etapa, dice el hermano William, o sea, lo de la espada en la mano. Hay tres cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer. Y él escribe aquí en el libro, Moisés y Elías, el sexto sello. Otra hoy, y escribe el séptimo sello. Y queda una cosa, y escribe la segunda venida del Señor. Y queda una cosa que no puedo interpretar porque está en un idioma desconocido. Pero estuve allí parado y lo miré directamente, y esta es la tercera etapa, lo que viene, y el Espíritu Santo de Dios. Oh hermano, por eso fue que todo el cielo estuvo en silencio. Sigue diciendo el doctor William Soto, luego de leer ahí, ¿por qué estuvo en silencio todo el cielo? Por esa tercera etapa que faltaba. La última parte de la tercera etapa que faltaba, por esa parte fue que el cielo estuvo en silencio. Y el hermano Branham dice que aquello que él vio allá, el ángel le dijo, eso es la tercera etapa. Y lo que le pasó en el Cañón Sabino, la espada en la mano, él, un hombre, un profeta con la espada en la mano, eso era la tercera etapa allá. Y eso vuelve a ser nuevamente la tercera etapa, la parte que falta de la tercera etapa. En la página 12A de este libro de citas, párrafo 117, nos dice, así que esto toma, aun cuando la espada es la palabra, ello toma la mano fuerte de fe para sujetarla allí, para llevarla al corazón del enemigo. Y escribe a la derecha Apocalipsis 19, 11 al 21. Y encima escribe la mano fuerte es igual la fe. La espada es igual la palabra. Y sigue diciendo el doctor William Soto, por eso él dijo, tengo que pasar esta espada a otro. Eso está en el libro de citas, de sellos, de los sellos, cuando está haciendo la oración allí, en la página 479, ahí nos dice, sé que mis días sobre esta tierra ya no pueden ser muchos, ruego que me ayudes y me concedas ser sincero, honesto y verdadero, para que así pueda llevar el mensaje hasta donde me es ordenado llevarlo. Luego, cuando me llegue el tiempo de descanso, cuando llegue allá al río, ahí encima escribe Apocalipsis 19, 11 al 21. Cuando llegue allá al río y me lleguen las olas, oh Dios, concede que pueda entregar esta espada a otro que sea honrado y que lleve la verdad. Y ahí encima escribe en esa última oración que leí, la palabra a Moisés y Elías, el ángel de Jesús. Y dibuja una piedra angular y las edades al lado derecho y una flecha hacia la piedra angular. Ahí va ese escrito donde él nos dejó en una libreta que él escribe, después de mí, eso lo escribió el doctor William Soto en un escrito, después de mí viene otro mensajero. ¿Cómo puede entregar esta espada a otro que lleva la verdad? Ahora sigue diciendo el doctor William Soto, ahora, todas estas cosas son el motivo por lo cual hubo silencio en el cielo por casi media hora. Silencio, ¿dónde? No en la tierra, sino en el cielo, por estas cosas que ocurrirían en la apertura del séptimo sello. Y eso es la segunda venida del Señor. Ahora, usted puede ver que el séptimo sello es la segunda venida del Señor, y en la segunda venida del Señor, los truenos emiten sus voces. En la segunda venida del Señor es el tiempo del ministerio de carpa. En el mensaje Los ungidos de los últimos días, que hay una porción atrás del mensaje la visita del ángel, en este folleto, ahí cuando está relatando lo de la visión de la carpa, y él le dice, yo oí el sonido silbante, el sonido conocido,
producido por la luz que acompaña mi ministerio. Escribe sonido silbante a la derecha, a la izquierda, hacia arriba. Y vi que se fue de mí al cuartito, y el ángel del Señor todavía estaba junto a mí, allí en el aire. Él me dijo: te encontraré allí. Vi que su mano señalaba al cuartito. Él siguió. Esta es la tercera etapa. En el mensaje de hoy van a ver que el hermano William allí dice que hay un cuartito de madera, dice, para alguien, para estudiar. Por consiguiente, tiene que ser un velo de carne que necesita estar escudriñando, estudiando, orándole a Dios, y Dios abriéndole todo el cuadro y dándole el mensaje de ese momento que va a predicar, buscando todo un lugar de estudio. Vi que su mano señalaba al cuartito. Él siguió. Esta es la tercera etapa. Dije: yo no entiendo esto. Él respondió: allí adentro te encontraré. Y él escribe aquí: es el ministerio del Señor en su segunda venida. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Sott: los truenos emiten sus voces en la segunda venida del Señor. Es el tiempo del ministerio de carpa en la segunda venida del Señor. Es el tiempo para los escogidos recibir la fe de rapto. En la venida del Señor es el tiempo para la luz alumbrar desde el cielo. En la segunda venida del Señor es el tiempo para la trompeta sonar. En la segunda venida del Señor es el tiempo para los muertos en Cristo entonces resucitar, y nosotros que estemos vivos ser transformados en ese tiempo. Por lo tanto, entonces todas estas cosas son las que están bajo ese séptimo sello. Vea usted que bajo cada sello de los pasados, de las edades de la iglesia, bajo cada sello había un mensajero con un mensaje, y había un grupo de creyentes que recibían ese mensaje y que eran sellados por ese mensajero con el mensaje que traía ese mensajero. En el mensaje La restauración del árbol novia, en la página 34, ahí nos dice el reverendo William Branham: oh hermano, él nunca se vendió con nadie. Ese era el fruto de Dios. Está hablando de Jesús, que fue permanecer con la palabra de Dios, manifestar la palabra de Dios. Él dijo de otra forma: ¿qué dicen las escrituras que yo, el Mesías, había de hacer cuando viniese? Ahora, si yo no llevo ese fruto de esa palabra, entonces no soy el Mesías. Pero si yo llevo el fruto de esa palabra que el Mesías está supuesto a llevar, entonces yo lo soy. Y él escribe al lado izquierdo hacia arriba: el fruto de la palabra profética es el cumplimiento. El fruto de la palabra profética es el cumplimiento. Ahora sigue diciendo el doctor William Soto acá: y en la segunda venida del Señor, en el séptimo sello, estará un mensajero con el mensaje correspondiente para ese tiempo, y ese mensajero será el Señor en su segunda venida, y con él estarán siendo llamados por ese mensaje, estarán siendo llamados los escogidos, estarán siendo reclamados, y ellos estarán en ese mensaje correspondiente para ese tiempo, para la venida del Señor. Por eso el cuarto Elías siempre decía: vigilen por la venida del Señor. Estamos vigilando por la venida del Señor. En el mensaje, Cristo identificándose él mismo, miren en la página 9, nos dice el reverendo William Branham: ahora recuerden, no olvide que nuestro tema y nuestro texto es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ahora mi tema del texto para esta noche es: Cristo es identificado él mismo en todas las generaciones. Ahora la Biblia dice que él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y queremos saber cómo él podría ser, cómo nosotros le reconoceríamos. Si él está aquí justo como él estuvo en cualquier otro tiempo, entonces nos gustaría saber cómo él es reconocido entre nosotros. Y él escribe allí: ¿cómo tiene que identificarse hoy? En signo de pregunta.
Y él contesta, él mismo escribe, cumpliendo su palabra prometida. ¿Ven? Ahí tiene los dos pedacitos de papel. Ahora sigue diciendo el doctor William Soto, por lo tanto, ustedes pueden ver que lo que pasaba ya en las edades de la iglesia, eso es tipo y figura, señalaba lo que pasaría bajo el séptimo sello, lo que pasaría en la venida del Señor. Y entonces, todos reunidos. ¿Dónde? Conforme a la promesa. Encontramos que la promesa es que todos seremos reunidos en la venida del Señor. Y siendo eso una promesa, sabemos que el cumplimiento de esa promesa es cuando los escogidos sean reunidos en la venida del Señor. Y al cumplirse eso, entonces todos estarán reunidos. ¿En dónde? En la segunda venida del Señor. Todos en el mensaje de la segunda venida del Señor, que es la tercera etapa. Todos creyendo en el mensaje correspondiente para ese tiempo. O sea, la enseñanza bajo carpa. Ahí es que dice el cuarto Elías que todos los escogidos serán reunidos en Cristo, serán reunidos en la segunda venida del Señor. En la página 141 del libro de citas, ahí nos habla de esos ángeles segadores y nos dice que sería una reunión, una cosecha, una separación y una reunión. Página 141, párrafo 1260 dice, noten, en versículo 41, Mateo 13, los dos también tan cerca en los postreros días hasta que él no podía depender de alguna cierta iglesia para separarlos. Digan la metodista o la bautista o los pentecostales para separarlos. Él dijo que envía a él sus ángeles para separarlos. Un ángel viene para traer la separación, la segregación entre lo cierto y lo erróneo. Y nadie puede hacer eso sino el ángel del Señor. Él es el que va a decir cuál es cierto y cuál es erróneo. No es lo que va a decir cada persona como individuo. No es que yo sé, yo tengo aquí o yo conozco lo que yo creo, ese yo no va. Solamente uno es el que sabe decir cuál es cierto y cuál es erróneo. Y es el ángel del Señor, es el Espíritu Santo. Dios dijo que Él enviará a sus ángeles en el último tiempo. No ángeles abajo por aquí, sino ángeles en el último tiempo. Y reuniría. O sea que viene también para una cosecha. Sabemos que esto es el tiempo venidero de cosecha ahora. Ahora un ángel es en realidad interpretado un mensajero. Y vemos que hay 7 ángeles de las 7 iglesias. Y no ahora, a través de las edades de la iglesia. Y ahí encima escribe, en la separación enviará a sus ángeles. Moisés y Elías, la reunión y cosecha. Ahí a la derecha dibujó 3 piedras angulares y abajo la parte de las edades. O sea, distribuyó en ese párrafo 3 piedras angulares. Ahí están los 3 ministerios: Jesús, Moisés y Elías. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto, hay otros lugares donde el cuarto Elías habla sobre esto. Por lo tanto, por eso es que él dice, yo les diré dónde van a ser reunidos. Van a ser reunidos en Cristo. Y Cristo, Mesías y ungido es lo mismo. O sea, van a ser reunidos por el ungido. Entonces, ¿qué es lo que todo el pueblo de Dios está esperando? La segunda venida de Cristo, para ser reunidos en la segunda venida del Señor. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Ahora, él en el mensaje, el rapto, él nos dice que esas 3 cosas las hace uno solo. Aunque fueron mostradas en el reverendo William Branham, también en el doctor William Soto Santiago. Miren, él dice aquí, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Estoy leyendo en la página 25 del libro del mensaje titulado El rapto. Suceden 3 cosas distintas: la aclamación, la voz y la trompeta.
Estas cosas tienen que suceder antes de la aparición de Jesús. Ahora la aclamación, Jesús ejecuta las tres cosas en su descenso. Y él escribe ahí, Dios lo hará por profeta las tres cosas. Y dibuja a la izquierda ahí también una piedra angular. Y escribe de 6 rayas a 9, o sea, en la cuarta vigilia. Y recuerdan un escrito o un mensaje que leímos, que él dice que se estaba viviendo en la última hora de la tercera vigilia, o sea, de 5 a 6 de la mañana. Ahora sigue diciendo, y entonces ahí son reunidos todos los escogidos para recibir la fe para el rapto. Y entonces los que están durmiendo serán resucitados, y los que estén vivos serán transformados luego que la trompeta del Señor haya sonado. Y esa trompeta lo que anuncia es que el séptimo sello abre al público el séptimo sello, que es la segunda venida del Señor. En el mensaje Cristo es el misterio de Dios es revelado, en la página 82, nos dice el reverendo William Branham: el diablo está dando muchos alaridos por esto, la verdad manifestada, la promesa de la palabra solamente en ella. Ellos no tienen la respuesta. Cuando vino Jesús, él dijo: si yo echo demonios por el dedo de Dios, entonces vosotros, ¿por medio de quién los echáis? Él estaba completamente solo, y ahora su iglesia se para completamente sola, porque no está unida a ninguna cosa. Sin embargo, él fue identificado por Dios. Siendo pues el cuerpo en el cual Dios moró, ahora la iglesia es identificada como su cuerpo al hacer las mismas cosas que él hizo. Ella es su cuerpo. Y escribe la identificación de la iglesia, y escribe Elías y Moisés. ¿Recuerdan la escritura cuando leímos en estos días que Moisés dijo: ojalá que todo el pueblo sea profeta? Vean cómo Moisés, Dios tomó de su espíritu y lo colocó en 70, y pueden ver allí que 2 de ellos no estaban, y recibieron también, profetizaban. Por lo tanto, a distancia, en donde quiera que esté un escogido de Dios, ese ministerio de profeta también estarán en los escogidos, porque esas dos conciencias juntas estarán en esos escogidos, y así es que podrán ver a los que van a resucitar. Y eso no es por el que quiere ni el que corre, sino por Dios. En su elección, Él los escogió. Son los que están escritos en el libro. Nadie puede decir: yo quiero ser uno de esos. Bueno, si está escrito, sí. Ahora, sigue diciendo en la página 82, tenemos la verdad manifestada en su palabra, de su palabra prometida para los últimos días. Y solamente ella está parada firme allí. Por eso es que el diablo está dando alaridos con las grandes organizaciones para preparar algo de esa manera que le permita terminar con ella. Pero nunca llegarán a hacerlo. Ella será tomada de arriba en lugar de ser cerrada. Ella ahora es resucitada por el poder de la palabra vindicada, prometida a ella. Y escribe a la izquierda: resurrección por la palabra, por Elías y Moisés. Yo le estaba hablando ayer a un hermano que estuvimos hablando ayer, y le decía que cuando Dios envía un espíritu ministrador a la tierra, o sea, un profeta, eso es algo grande. Esa es la señal más grande. Pero ¿por qué Él envía a ese mensajero? Porque en ese tiempo que Él lo envía, están sus hijos
Por lo tanto, lo más grande que Dios tiene en esta tierra son sus hijos. Es su iglesia novia. Es por la cual Él ha venido. Es por la cual Él tiene y pasa por ciertas cosas en ese velo de carne. No porque Él quiera hacerlo, sino es por amor a sus hijos. Es por amor a ustedes. Si no, Él no tendría que enviar un mensajero. Pero lo más grande en esta tierra son los escogidos de Dios. Es usted. Es por usted que Él ha venido en este tiempo y ha cumplido lo que fue prometido por el precursor de la segunda venida del Señor, el reverendo William Branham. Todo lo que Él prometió que iba a hacer es por usted. Usted escuchó. Usted en esta tierra es lo más importante que este planeta Tierra tiene. Luego que Él los encuentra, ¿qué dice allí? Los coloca arriba, los sube, y ya de ahí nadie los va a persuadir. Ahora miren, ella ahora es resucitada por el poder de la palabra vindicada, prometida a ella. Amén. Como una novia se sostiene de la promesa. Él dijo que volvería por mí y yo lo creo. Él ha venido por usted y ha cumplido esa promesa. Sí, Señor. Ella está a punto de encontrar su cabeza, su redentor, su marido, su rey, su Señor, su amado, su Salvador. Oh, cuando uno lo identifica. Oh, Señor, gracias. Porque han visto mis ojos al Rey, al Señor, al amado, al Salvador, al marido, el lugar provisto para encontrarse. ¿Dónde? Es en el lugar santísimo, es en la edad de la piedra angular. Ahí es que pueden ver al Señor en su manifestación final, como lo vieron Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. Abajo no lo van a ver. Si usted no lo ve, pues déjeme decirle que usted no está en la edad de la piedra angular. Para estar en la edad de la piedra angular, usted tiene que subir, y ahí es que lo va a ver, manifestado, revelado, siendo manifestado como fue prometido. Pero es tan sencillo. Él tiene un lugar donde encontrarla. Es que al novio no se le escapa nada. Él tiene el anillo, la identificación, tiene el manto que ella usará, o sea, su vestidura, y tiene el lugar preparado para encontrarla en el aire. Todo está siendo provisto. Él tiene la cena de la boda ya servida y los huéspedes escogidos e invitados. Todos los ángeles, los mozos, están alrededor atentamente. Y a la izquierda escribe resurrección por la palabra, por Elías y Moisés. Y también escribe Apocalipsis 19, 11 al 21, y escribe cena, la cena. Ahora sigue diciendo el doctor William Soto, en este mensaje que estamos leyendo, la luz celestial. Por eso nosotros tenemos que entender y saber todas estas cosas, saber el propósito por el cual se abre el séptimo sello. Y saben lo que dice el hermano Branham. Y todo eso, él dice que sería de una manera tan sencilla. Dice, noten bien el mensaje del tiempo del fin, este sello. Vamos a ir a la página para, aquí no la menciona. Vamos a citarla, la página que es, página 472. Ahí es donde nos dice, está leyendo de esa página, noten bien el mensaje del tiempo del fin, este sello. Él nos ha revelado los 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. El sello del tiempo del fin, cuando empiece, dice el hermano William, será algo completamente secreto. Dice el hermano William, cuando comience será secreto, según la Biblia. Pero antes de conocer eso, recuerden Apocalipsis 10 del 1 al 7, que al final del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello.
El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, o sea, Dios en simplicidad, dice el hermano William. Recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo bien. Dice el hermano William, ¿ve usted lo que les había dicho el domingo pasado? Que el mensaje Dios en simplicidad, el que no pueda captar el mensaje Dios en simplicidad, no podrá captar, no podrá entender lo que sería revelado. Entonces hay que entender el mensaje Dios en simplicidad para poder captar, para poder recibir lo que Dios ha prometido que ha de hacer en este tiempo. Él dice, y sigue leyendo, no me daba cuenta de lo que estaba hablando. Ahora dice el hermano William, hay otros lugares donde el hermano Branham dice también que los profetas de Dios, cuando hablaron, dice que no se daban cuenta de lo que estaban hablando. No entendían lo que estaban hablando, pero sabían que estaban hablando la palabra de Dios, porque ellos eran inspirados para hablar esas cosas, aunque ellos no las entendían, aunque ellos no las entendieran. Miren el mensaje, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura, dice el reverendo William Branham en la página 6. Miren, dice 6 abajo. Dice, el año agradable, como todos sabemos, como lectores de las escrituras, es el año del jubileo, cuando todos los esclavos y prisioneros, los que tuvieron que entregar un hijo o una hija para pagar alguna deuda, y estos estaban en la esclavitud. No importa cuánto tiempo habían estado en la esclavitud o cuánto tiempo les quedaba de su sentencia, cuando oyeron que venía el año del jubileo y oyeron el sonido de la trompeta, arriba escribe el Evangelio, la trompeta, todo esclavo podía recibir su libertad si así lo deseaba. Acá escribe a la izquierda de la página 6 abajo, jubileo y la gran trompeta del Evangelio. Y acá escribe otro año de jubileo. Ya no tenía que ser esclavo, pero si alguien deseaba permanecer como esclavo, entonces tenía que ser llevado al templo y parado junto a la columna, tomaban una lesna y le horadaban la oreja. Entonces tenía que servir a ese amo por el resto de su vida. En el libro de los sellos hay una página, hay un lugar donde habla de eso. Qué ejemplo tan perfecto del Evangelio de Jesucristo. Cuando el Evangelio es predicado, el año agradable, el tiempo del jubileo, escribe a la izquierda jubileo, cualquiera, no importando el color de la piel, su denominación, lo sometido en el pecado, lo que tuviera de malo, podía ser libre cuando oyera. No importa cómo fuera, en qué condición estuviera, podía ser libre. Página 173, lo de la lanza, para tener otro lugar allí. Página 173 de los sellos. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre había sido vendido como esclavo, y cada 50 años llegaba el año del jubileo, donde tocaban la trompeta, y cuando el esclavo oía esto y quería ser libre, no había nada que podía impedirle su libertad. Tiraba su asadón al suelo y decía, hasta luego, y se iba a su casa al oír la trompeta. Correcto, ahí a la derecha escribe el año 50 del jubileo y la trompeta. Correcto, pero si no quería irse, antes estaba satisfecho con su amo, entonces el amo lo llevaba al templo y tomando una lesna le horadaba la oreja, y eso era la señal de que nunca podía regresar. Correcto, él tenía que servirle a aquel amo de allí en adelante, no importaba cuántas veces más él oyera la trompeta de jubileo. Él absolutamente había vendido su primogenitura de ser libre. Y ahora, cuando un hombre rechaza la verdad del Evangelio, Satanás lo marca.
porque lo marca con, eso es incredulidad. Y no hay forma, le pueden mostrar todos los lugares donde habla tan claro y nunca lo verá, porque ya está marcado con la incredulidad. Donde en el oído pueden escuchar y es como si no escuchara nada. Y lo hace sordo para que no pueda jamás escuchar la verdad. Ya no hay esperanza. El tal se queda con el grupo con el cual se encuentra y jamás escucha la verdad. Si uno conoce la verdad, pues la verdad lo hace libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Dios también marca a los suyos cuando vienen, vindicándoles su palabra prometida. Y él escribe ahí, vindicar su palabra prometida, a la derecha. Vindicar su palabra prometida. Ahora sigue diciendo, aquí en el mensaje hoy se ha cumplido esta escritura. Dice, pero si alguien deseaba permanecer como esclavo, entonces tenía que ser llevado al templo y parado junto a la columna, tomaban una lesna y le horadaban la oreja. Entonces tenía que servir a ese amo por el resto de su vida. Qué ejemplo tan perfecto del Evangelio de Jesucristo. Cuando el Evangelio es predicado, el año agradable, el tiempo del jubileo, cualquiera, no importando el color de la piel, su denominación, lo sometido en el pecado o lo que tuviera de malo, podía ser libre cuando oyera la trompeta evangélica de Dios. Entonces quedaba libre. Pero si le daba la espalda al mensaje y se negaba a oírlo, entonces, noten bien, le horadaban la oreja con una lesna. Y eso quiere decir que sobrepasaba la línea entre gracia y juicio. Y jamás oiría el Evangelio. Usted jamás progresará, permanecerá como esclavo al sistema en que se encuentra por el resto de su vida, si usted se niega a oír el año agradable. Y ahí él escribe el año agradable. Ahora, como dije, la otra parte del versículo 2 no requería explicación. Allá en aquel entonces, pero ahora en el tiempo que se aproxima, será cuando el Mesías traerá juicio. Y escribe, Mesías traerá juicio. Lo predicará, lo hablará. Ahora, ¿cómo fue posible que aquella gente no reconociera quién era él? ¿Cómo se les escapó por alto? ¿Cómo pudo ser cuando se les mostró tan claramente? ¿Cómo se les escapó eso cuando él? ¡Qué palabras tan tremendas! Piense en eso. Hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. ¿Quién lo dijo? Dios mismo, quien a la vez es el intérprete de su propia palabra. Hoy se ha cumplido esta escritura. El Mesías mismo, parado allí en la presencia de aquella congregación, y escribe Mesías al lado derecho, leyendo una porción de la Biblia tocante a sí mismo y luego diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura. Sin embargo, no lo pudieron captar. Qué grande tragedia sería eso, pero así sucedió y así ha sucedido muchas veces. ¿Cómo pudo suceder? Fue desde luego, como siempre, por causa de creer la interpretación humana de la palabra. Esa fue la causa. Y él escribe ahí hacia arriba, por creer la interpretación humana, no pudieron captar. Los creyentes en aquel día, así llamados creyentes, estaban aceptando la interpretación que los sacerdotes tenían de las Escrituras. Entonces Jesús, no perteneciendo a ninguna de sus sociedades u órdenes, se hallaba excomulgado de ellos y por consiguiente no lo podían identificar con su grupo, porque él era diferente. La persona de Jesucristo era tan singular que nadie debió haber fallado en reconocer que él era el Hijo de Dios, porque él era la identificación perfecta de las Escrituras que fueron escritas de él. Y así se conoce cualquier cristiano, cuando su vida identifica las mismas cosas que el cristiano debe hacer. Él se paró allí, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Cuán claro y sobresaliente, y sin embargo, aquella gente lo entendió mal. ¿Por qué? Porque tomaron la interpretación de alguna orden sacerdotal. La historia siempre se repite,
Y cada escritura tiene un significado múltiple, una revelación múltiple. Y escribe, la historia se repite. Significado, revelación múltiple. Por ejemplo, dice en la Biblia: de Egipto he llamado a mi hijo, refiriéndose a Jesús. Y si usted hace el bosquejo, hallará que también se refiere a Jacob. En la misma escritura, Jesús fue su hijo mayor. Jacob en verdad fue un hijo que llamó de Egipto. Y todos los teólogos y las referencias lo dicen así, porque esa era la escritura a la cual se refería. Entonces allí tenemos una doble explicación. Tiene aplicación al llamamiento de Jacob y también al de Jesús. Y ahí escribe Jacob y Jesús. Y encima de Jesús escribe Moisés. Llamados de entre los gentiles. Escribe también allí. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William aquí, en el libro de los sellos que está leyendo esa porción, donde se quedó, dice: pero ahora lo veo bien. ¿Será de una manera tan humilde? Uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vaticano, pero más bien viene como vino Juan el Bautista. Viene como el nacimiento de nuestro Señor, allá en un establo. Gloria a Dios, la hora está a la mano. Aquí estamos, oh hermanos. Dice el hermano William: ahora, ustedes pueden ver cómo es que viene la apertura del séptimo sello. Viene como vino Juan el Bautista y como vino el nacimiento del Señor Jesucristo. En el mensaje Yo acuso a esta generación, en la página 10 nos dice el reverendo William Branham, página 10 de acusación, o Yo acuso a esta generación, dice: en el primer éxodo, Él fue un pilar de fuego. Entonces, cuando Él vino a la tierra en el Cordero, hacia donde Él los guió, ¿qué tipo tan precioso será en el milenio? Hacia donde Él está guiando a la iglesia ahora. Lo veremos a Él como Él es. Tendremos un cuerpo como su propio glorioso cuerpo. Escribe glorificado. Y hoy, por la luz del Evangelio, reflejando desde una luz, un pilar de fuego visible entre nosotros. Ciencia lo ha visto, está en las revistas y a través del mundo, y es científica y espiritualmente reconocido como el mismo pilar de fuego, por las mismas señales y las mismas cosas que Él hizo siempre. Y ahora, en el centro de los días, cuando hay una gran cantidad de fanatismo y cosas, aún Dios siempre se identifica a sí mismo. Y ahí dibuja una estrella de David y escribe hacia arriba a la derecha: Dios se identifica a sí mismo. Ahora encontramos esto, y qué cosa tan gloriosa es saber que algún día este tabernáculo terrenal, este cuerpo viejo, débil, enfermo y afligido, será cambiado y hecho como dentro su propio cuerpo glorificado. Entonces le veremos a Él como Él es, y estaremos con Él en la tierra hacia la cual vamos hoy. Yo casi nos hace sentir parados y cantando: voy rumbo a la tierra prometida. Y dibuja una estrella de David a la izquierda ahí, y escribe hacia arriba: el tercer éxodo. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto: ¿cómo viene la apertura del séptimo sello? En carne humana, revelado en carne humana al pueblo, al público. Y entonces así es la promesa que está hecha. En el libro de citas, en la página 120, nos dice, párrafo 1069, dice: ahora noten, Jesús dijo que esto acontecería otra vez. Como en los días de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre. Otra vez el Espíritu de Dios vendría sobre un mortal en carne humana. Ese hombre comía carne de carnero y bebía leche de vaca y comía mantequilla y pan en carne humana. Y Abraham dijo: es Elohim, Dios manifestado en carne humana. Jesús prometió que Dios, antes de su venida, sería manifestado en carne humana otra vez.
Eso es el Espíritu. Solamente hay un Dios manifestándose a sí mismo, separando otra vez a Lot de Abraham. ¿Ves la separación? Lot escogió al mundo y Dios destruyó su mundo y separa a Abraham y a Lot. Lot, siendo el tipo de un creyente carnal que no creyó que esto era cierto, él nada más se fue a Sodoma. Lot era un centavo, Abraham era $1 de plata. Así que tienen que ser 100 Lots para equivaler un Abraham. Y arriba escribe: la venida del Hijo del Hombre es igual. El Espíritu de Dios vendría en carne humana. La venida del Hijo del Hombre es igual. El Espíritu de Dios vendría en carne humana. Y en la página 9A, párrafo 86, nos dice: ¿qué fue eso? Fue Dios en carne. Y Jesús fue Dios en carne. Y esta noche el Espíritu Santo es Dios en carne, mostrándose a la iglesia, haciendo que ocurra aquello que Él prometió. Gloria, oh iglesia de Dios, levanta las alas. Y escribe ahí Moisés y Elías encima de levanta las alas. Levanta las alas como un águila y vuela fuera de esta cosa. Y escribe seguida ahí: para cumplir la promesa. Para cumplir la promesa. Y abajo de ese párrafo, a lo largo abajo, el Espíritu Santo en carne. Y a la izquierda, hacia arriba, escribe alas de águila. Y encima del párrafo escribe alas de águila y abajito el Espíritu Santo es igual Dios en carne hoy. Página 134 del libro de los sellos. Pero cuando este Espíritu Santo que tenemos, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llega a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, le reconoceremos. ¿Quién es el que lo reconoce? La iglesia novia. No puede ser otra persona. Si no es de la iglesia novia, no puede reconocerlo. Ahora sigue diciendo: por lo tanto, el doctor William Soto, por lo tanto, la revelación del séptimo sello, la apertura de ese misterio del séptimo sello viene, ¿cómo? Viene de la manera que dice ahí: como vino Juan el Bautista y como vino el Señor Jesucristo. Así es la manera que viene el séptimo sello. En palabras más claras, viene Dios manifestado en carne humana cumpliendo el séptimo sello, cumpliendo la segunda venida. No hay otra forma ni hay manera de evadir de que sea de esa manera. En la página 116 del libro de citas, párrafo 1026, nos dice: este libro ya está abierto. Esto es cierto, solo esperando el séptimo sello que sea identificado con la venida de Cristo. Y encima escribe: séptimo sello es igual la venida del Señor. 2 puntos, Elías y Moisés. Séptimo sello es igual la venida del Señor. Y 2 puntos, Elías y Moisés. Y en un extracto, este extracto se lo colocaron en un estudio bíblico, y al lado él escribe: será el séptimo sello identificado con la venida de Cristo. Será el séptimo sello identificado con la venida de Cristo. En este mensaje Shalom, el que fue predicado el 12 de enero del 64, nos dice en la página 26, abajo:
Esa misma luz ha venido, ¿para qué? Para manifestar, para hacerle conocer al pueblo las promesas que Él ha hecho para este día. La luz manifestada del día. Lo oscuro es ennegrecido. Ahí dibuja una estrella de David a la derecha y a la izquierda escribe la luz y las tinieblas. Cuando Él vino, Él era la luz del día. Supuestamente tenía que venir un Mesías y Él vino exactamente de la manera que Dios dijo que vendría. Y cuando vino, ¿qué era Él? La luz del día, y oprimió la oscuridad contra Él. Aquí abajo Él escribe: cuarto Elías es igual la luz de la tarde del octavo día. Quinto Elías y segundo Moisés es igual la luz de la mañana del octavo día, porque recuerden que los días comienzan en la tarde. Él tuvo que dar su vida para que la luz continuara, pudiera brillar. Él era la luz del día. Pero ¿por qué? ¿Por qué fue la luz? ¿Por qué fue Él la luz del día? Él era la palabra vindicada que había sido hablada, hecha manifiesta, y escribe carne. Y arriba escribe: la luz es igual la palabra manifiesta. No más que Dios dijo sobre este oscuro, tenebroso, funesto, musgoso mundo que estaba aquí parado sin luz. Él dijo: sea la luz. Y escribe: sea la luz, y dibuja una estrella de David. Recuerden el mensaje: hay un hombre, he aquí un hombre que puede encender la luz. Y todavía no había luz hasta que la palabra fue manifestada. Luego había luz. Él dijo: vendrá un Salvador, un Mesías. Aún no fue manifestado hasta que Él viniera a manifestar esa promesa. Y cuando Él vindicó esa promesa, Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas testifican de mí. Y ellas son las que testifican de mí. Ellos dijeron: no sabemos de dónde vienes, somos discípulos de Moisés. Lo mismo que dice: somos discípulos del mensaje del hermano Branham, o somos discípulos del mensaje del hermano Willy. Tú no sabemos de dónde vienes. Él dijo: si fueran discípulos de Moisés, me conocerían, porque Moisés escribió de mí. ¿Ven? Él era la manifestación, Él era la vindicación de la palabra hablada de Dios por Moisés. Y Él dibuja una estrella de David ahí, escribe: la vindicación es igual el cumplimiento, es la luz del día. Y hoy, en el cual estamos viviendo, Dios ha venido a la escena para vindicar y probar sus promesas. Así que es la luz de la hora. Así que podemos levantarnos y resplandecer. La luz resplandece sobre nosotros hoy nuevamente. La palabra está siendo hecha manifiesta. Es la luz. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William en este mensaje: cualquier persona que trate de evadir esa forma que Dios ha establecido, pues el que se perjudica es él. El que se perjudica es la persona. Si trata de evadir el cumplimiento de lo que fue prometido, que en una gran carpa catedral estaría el ministerio de Jesús y de Moisés y el de Elías. El que se perjudica es él, porque Él viene en su segunda venida con un propósito específico. Viene para reclamar a su novia predestinada, viene para reclamar a sus escogidos, viene para reclamar a todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, y viene para bendición de todo su pueblo, viene para poder darle la fe para el rapto, viene para poderlos transformar, viene para poderlos trasladar de aquí. En el mensaje, el evangelismo del tiempo final, en la página 13, nos dice el reverendo William Branham: es la misma cosa hoy. Cuando usted ve su obra, ahora ya hemos visto y estamos testificando la aparición del Señor. Dibuja la estrella de David y escribe hacia arriba, a la derecha: la aparición de Jesús es igual con Elías. Ahora recuerden, aparecer y venir son dos diferentes palabras. Aparecer, y él escribe encima con Elías, eso fue la aparición de la manifestación de Elías en su cuarta manifestación, el reverendo William Branham.
Aparecer, y escribe con Elías. Y entonces venir, y encima escribe con Moisés y Elías. Ahora es la aparición. Entonces, en el tiempo donde estaba allí, precursando la venida del Señor, precursando el venir del Señor. Él ya ha aparecido en estos últimos días, aquí mismo con nosotros en los últimos pocos años. Ahora, esa es una señal de su venida. Él está apareciendo en su iglesia en la forma del Espíritu Santo, mostrando que es Él. Porque la gente no puede hacer estas cosas que ustedes ven que el Espíritu Santo está haciendo. Así que esa es la aparición del Señor. Ahora recuerden, se habló de eso en ambos lugares, aparición y venida. Y ahí dibuja una piedra angular y las edades, y la flecha hacia las edades y hacia la parte de la brecha. Y él escribe aquí a la derecha, en 3 líneas, la venida de Jesús es igual reclamo. León es igual Moisés y Elías. La venida de Jesús es igual reclamo, porque viene en su obra de reclamo en su segunda venida. La venida del Señor es igual reclamo. León, porque es el león de la tribu de Judá. León es igual Moisés y Elías. Sigue diciendo nuestro hermano William. Vea usted que toda esa forma sencilla que Dios usa, Él la usa porque siempre Él ha usado la forma sencilla que Él ha predestinado para usar. Porque las cosas grandes de Dios, siempre cuando Él las cumple, son en forma simple, en forma sencilla. Lo que hace tropezar a la gente siempre es la simplicidad de Dios. La forma sencilla en que Dios se vela en carne humana para Él cumplir lo que Él ha prometido. No importa lo sencillo que Dios haga las cosas, con todo y eso Dios identifica el cumplimiento de lo que Él prometió. Y cuando Él lo identifica, entonces ¿qué sucede? No importa el que diga que no puede creer, eso no tiene ningún valor. El que se perjudica es la persona que no puede creer, y Dios siempre se identifica ¿cómo? Cumpliendo lo que Él prometió. El cumplimiento de lo que Él prometió es ¿qué? Es la manifestación de eso que fue cumplido, que fue profetizado. En el libro de citas, miren, en la página 126, nos dice también allí, del párrafo 11:26, en aquellos días era Dios en un hombre, su Hijo, Jesucristo. Creemos eso. No solamente un profeta, no solo un hombre ordinario, humano ordinario, era Dios en Cristo. Dios en un hombre, la plenitud de la deidad corporalmente en un hombre. Dios en un hombre. Ahora es Dios en hombre. ¿Ven? La plenitud de Dios en la deidad corporalmente en su iglesia entera, manifestándose, cumpliendo su palabra. Y a la derecha escribe hacia arriba, Dios en su iglesia. Y encima de ese párrafo escribe, la plenitud de Dios en su iglesia, cumpliendo su palabra. La plenitud de Dios en su iglesia, cumpliendo su palabra. Y sigue diciendo él allí, y Dios se identifica en esta tierra siempre, en cada tiempo, en cada edad y en cada dispensación. Él se identifica y está identificado aquí en la tierra. Hemos visto en estos extractos que hemos leído lo que Dios estaría llevando a cabo en este tiempo final, y podemos decir que tenemos las dos cosas. Tenemos los dos pedazos de papel. Tenemos la escritura, tenemos las profecías, tenemos el mensaje y tenemos el cumplimiento. Tenemos las dos cosas. Gracias a Dios que nos ha abierto el entendimiento, las escrituras, y que hemos podido identificar a dónde voló la columna de fuego, el pilar de fuego. ¿Dónde está el pilar de fuego hoy? En una gran carpa catedral, en el cumplimiento de la tercera etapa. Nos ponemos en pie y así podemos prepararnos para
recibir este mensaje, que es un saludo que le dio, pero qué saludo. Ahí él habló bien claro, pero vean, puede la persona tener todos esos mensajes, pero si no les es quitado ese velo, no hay forma en que pueda verlo. Tiene que estar escrito ahí, en ese libro, lo cual, miren, a distancia, aquellos que no estaban en el tabernáculo allí, estaban profetizando también. O sea que no había forma que ellos no hicieran lo que había sido hablado por Dios a Moisés. Escógeme 70, yo pondré de tu espíritu en ellos. Dios, toma de mi espíritu y colócalo en tu pueblo, y que sean profetas pronto, para que así, Señor, puedan ver y puedan mirar a esa dimensión y estar preparados para cuando ocurra la resurrección, puedan verlos. Ese es mi deseo al Padre Celestial. Toma de mi espíritu, Señor, y colócalo en tu pueblo, para que ellos puedan ver tus maravillas y puedan comprender más y más tu programa en esta tercera etapa, y así estén preparados para recibir su transformación. Pero antes, Señor, estremece a tu pueblo, estremece, Señor, a este mundo. Llena estos cuantos vasos, como dijo el precursor, y estremece este mundo, Señor, y demuestra a este mundo tu poder en tus hijos. Esa es mi petición al Padre Celestial, para que sea así con cada uno de ustedes, no solamente los que están aquí en este lugar. Eso ocurrió con aquellos que no estaban al lado allí de Moisés, a distancia. ¿Ves lo importante de conectarse con la carpa? Esa es la importancia de conectarse en el lugar correcto. Es como cuando usted tiene una extensión y quiere darle corriente a un taladro o a un equipo eléctrico. Usted tiene que conectarlo en el lugar donde hay corriente para hacerlo funcionar. No puede conectarlo en un receptáculo que no tiene los cables que le van a dar corriente. El enchufe tiene que asegurarse que tenga corriente. Esa corriente es el Espíritu Santo que corre por nuestras venas y produciría en este tiempo final ese cuerpo eterno y glorificado. Él dice, el pelo canoso se irá, las arrugas cesarán. Pero ¿qué está pasando conmigo? Esa es la palabra creadora obrando en cada escogido. Podemos cantar un canto. No sé si Niciña puede repetir el canto, porque tenerla acá es un milagro. Así que hay que aprovechar esa voz y que nos acompañe con el canto que estuvo entonando. Viene de Brasil, es un viaje largo, así que podemos entonar ese canto, el cual ella nos entonó ahorita en el devocional, y así nos preparamos para recibir el mensaje que tenemos para hoy. No sé si lo tienen escrito para que los hermanos puedan también seguir ese hermoso canto, y así nos preparamos para escuchar este mensaje que hemos seleccionado para hoy. El ungido de Dios está hablándonos hoy directamente al corazón. El ungido de Dios está hablándonos directo al corazón.
El ungido de Dios está hablándonos amablemente, dándonos la fe perfecta para el rapto y transformación. El ángel diferente a los demás, Moisés y Elías. Es Apocalipsis 19 que está en operación. Tú necesitas a Él recibir para poder y entender. Hoy es lanzado a la eternidad el que pueda creer. Por eso Él está hoy proclamando este mensaje para toda la humanidad, y el tiempo ya no es más. Está sellando el ángel fuerte con el sello del Dios vivo. Hoy a su novia amada, que muy pronto va a transformar. Por doquier que hijos de Dios estén, Él los encontrará. Los ministerios del arcángel Gabriel los estuvo juntando y anunció a María espiritual la venida del Rey, que se cumplió de nuestros hermanos trayendo redención. Una voz salió del trono de Dios en la gran carpa catedral. Es enseñanza el maná que trae en este tiempo final. Por eso Él está hoy proclamando este mensaje para toda la humanidad, que el tiempo ya no es más. Está sellando el ángel fuerte con el sello del Dios vivo. Hoy es su novia amada, que muy pronto va a transformar. Por doquier que hijos de Dios estén, Él los encontrará. Por eso Él está hoy proclamando este mensaje para toda la humanidad, que el tiempo ya no es más. Está sellando el ángel fuerte con el sello del Dios vivo. Hoy es su novia amada, que muy pronto va a transformar. El ungido de Dios está hablándonos directo al corazón. La columna de fuego que guió al pueblo hebreo y los sacó de Egipto y los introdujo a la tierra prometida. Es la misma columna de fuego. Él apareció a Pablo en el camino a Damasco. Es la misma columna de fuego que guió durante las edades al pueblo por medio de cada ángel mensajero. Y es la misma, no hay otra, es la misma columna de fuego que vio el reverendo William Branham en la visión de la carpa. Y uno dice, ver la columna de fuego, alumbrarles el camino allá a los hijos de Israel, eso debería ser algo glorioso. Ellos tenían ese contacto con la columna de fuego, la veían, y de día era una nube que los cubría
¡Wow! Eso es algo grande. Pero más grande es verla hoy. Si aquello fue grande, hoy es más grande. Porque hoy es el tiempo en donde Él estaría quitando el reino de los gentiles y estaría estableciendo su reino. Y eso primero ocurre aquí, en el corazón, en el alma del individuo y de la iglesia como cuerpo místico de creyentes, como templo espiritual. Su reino es su iglesia y Él tiene que establecerlo primero aquí. Eso es lo que está haciendo hoy. Y podemos decir, miren, el hermano Branham allí en la página 373 del libro de los sellos, él dice, esta misma columna de fuego que vino sobre Pablo en el camino a Damasco, y él también escribió varios libros de la Biblia, la cual llamamos la palabra de Dios. Y ahora, Señor, está orando ya en el sexto sello. Y ahora, Señor, esa misma columna de fuego, por la evidencia de la palabra y también por las pruebas científicas, la vemos aquí revelándonos la palabra de Dios. Y escribe a la derecha pilar de fuego, el Logos. Dios, permite que tu pueblo despierte pronto. Aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, cuando esta luz les alumbre el camino en un mundo de tinieblas, de oscuridad. He aquí un hombre que puede encender la luz. Cuando esta luz les alumbre el camino, permite que la vean como la vio aquella mujer de mala fama. ¿Y cómo la vio? La vio en Jesús. Por lo tanto, no importa en qué condición usted esté, usted puede ver la luz hoy. Permite que la vean como la vio aquella mujer de mala fama. Cuando vino al pozo a sacar agua, ella lo reconoció prontamente y supo que eso era el cumplimiento de la Escritura. Y él escribe allí el cumplimiento. Y en una nota, en un escrito, aquí en el libro de los sellos, escribe: cuando esa luz les alumbre el camino, que la vean, saben que es el cumplimiento de las Escrituras. Permítenos ver, Señor, el cumplimiento de las Escrituras. Permíteme ver esa luz como la vio esta mujer aquí, la cual se refiere el hermano Branham. Hoy estamos viendo esa luz. Hoy hemos reconocido esa luz. Hoy lo hemos identificado. Cantemos una vez más ese canto, el ungido de Dios, hablándonos directamente al corazón, estableciendo su reino. El ungido de Dios está hablándonos directo al corazón, dándonos la fe perfecta para el rapto y transformación. El ángel diferente a los demás, Moisés y Elías. Es Apocalipsis 19 que está en operación. Tú necesitas a Él recibir para poder oír y entender. Hoy es lanzado a la eternidad el que pueda creer. Por eso Él está hoy proclamando este mensaje
para toda la humanidad, y el tiempo ya no es más. Está sellando el ángel fuerte con el sello del Dios vivo. Hoy a su novia amada, que muy pronto va a transformar. Por doquier que hijos de Dios estén, Él los encontrará. Los ministerios del arcángel Gabriel los estuvo juntando y anunció a María espiritual la venida del Rey, que se cumple en uno de nuestros hermanos, trayendo redención. Una voz salió del trono de Dios en la gran carpa catedral. Es enseñanza del maná que trae en este tiempo final. Por eso Él está hoy proclamando este mensaje para toda la humanidad, y el tiempo ya no es más. Está sellando el ángel fuerte con el sello del Dios vivo. Hoy es su novia amada, que muy pronto va a transformar. Por doquier que hijos de Dios estén, Él los encontrará. Mensaje para toda la humanidad, y el tiempo ya no es más. Está sellando el ángel fuerte con el sello del Dios vivo. Hoy es su novia amada, que muy pronto va a transformar. El ungido de Dios está hablándonos directo al corazón. Ore mucho por Israel. Ya se está hablando de una tregua. Quieren firmar por 5 años. Y que se entreguen ya los que tienen cautivos, los rehenes, a cambio de unos presos que tienen acá Israel, de una, o sea, no hacerla en etapas, sino de una sola. Y deseamos que sean liberados pronto. Estuve escuchando también de las autoridades lo mal que la pasan esas personas allí, y dice que no pueden ser seres humanos los que hagan esas cosas, no son animales, pero tendrán su pago. Deseo que sean pronto liberados y que ese acuerdo se haga pronto, y que Dios obre en Israel conforme está prometido, y que ellos puedan identificar el cumplimiento de las profecías como la iglesia novia en este tiempo la ha identificado. Por eso es que ellos llegará el momento en que van a decir: este es nuestro, no lo van a querer soltar, porque ellos van a identificar de qué linaje es y de dónde viene, y va a haber pruebas para eso. Ya van a ver cómo todo eso se va a cumplir en lo espiritual y en lo físico. También él dijo que esa línea venía directa del rey David, de esa línea de Judá
que llega por consiguiente hasta Adán. Bueno, vamos a dejar ya con nosotros inmediatamente a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.